cientos de proveedores del Estado realizan plantón en Quito y en Guayaquil. Piden al gobierno el pago de planillas atrasadas. Hoy termina el plazo de aceptación de precandidaturas. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, oficializó su participación como presidenciable. Las restricciones en la circulación de vehículos en Guayaquil se mantendrán todo el mes de septiembre. El COE cantonal intensificará los controles en las calles de la ciudad. Cerca de 50 hectáreas fueron consumidas tras un incendio forestal en el humedal La Cegua del cantón Chone, en la provincia de Manabí. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Decenas de proveedores del Estado protestaron en las calles de varias ciudades del país. Denuncian que llevan 10 meses impagos y que su situación es insostenible. Hola, Denise. Hola, Tania, amigos, buenas tardes. También rechazan la propuesta del gobierno de saldar la deuda con bonos. Exigen una solución y, de no tener respuesta, no descartan más movilizaciones. Carla Delgado con los detalles de las manifestaciones. Llegaron a pedir audiencia al Servicio Nacional de Contratación Pública al norte de Quito. Son proveedores del Estado que, según explican, estarían impagos desde hace 10 meses. Aseguran que al menos unas 400 empresas que contrataron con entidades del gobierno entre 2019 y 2020 estarían perjudicadas. Así lo explica el representante del colectivo, Marco Leguízamo. En este momento tenemos en riesgo que 12.000 puestos de trabajo se pierdan, ya que no nos cancelan a nosotros y a su vez nosotros no podemos pagar a nuestros trabajadores. La aglomeración poco importa cuando se trata de exigir sus derechos, sostienen, porque la deuda que mantiene el Estado ya asciende a los 30 millones de dólares. Nos dicen que nos quieren pagar con bonos a 3, 5 y 7 años. Eso es imposible. Tenemos familia atrás de nosotros. Nosotros no tenemos ni para los pasajes, muchas veces pasamos con hambre. Entre los prestadores de servicios están empresas de limpieza, de consultoría, de suministros médicos y de oficinas y guardianía. Tenemos guardias muertos, tenemos guardias contagiados, no con el COVID, y no hemos recibido nuestros saberes. En Guayaquil la concentración fue en las afueras de la gobernación, en el centro de la ciudad. Necesitamos dinero porque nosotros hemos prestado nuestro servicio al Estado y el Estado nos debe ese dinero. Enviamos una solicitud de entrevista al Ministerio de Finanzas para hablar del tema y aún estamos a la espera de una respuesta. Un grupo de militares jubilados se concentró en los exteriores del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en el centro de Guayaquil y luego marcharon hasta la gobernación del Guayas para reclamar también por el pago de sus pensiones jubilares. Los manifestantes aseguran que durante todo el año sus pensiones se han retrasado y que actualmente no han recibido lo que corresponde al mes de agosto, aumentando la deuda que tiene el gobierno con los jubilados. Al IFA le deben alrededor de 300 millones de dólares y lo más grave es que las aportaciones del personal en servicio activo, que son los que financian lo que les corresponde al IFA para el pago de nuestras pensiones, el gobierno no lo transfiere. Un juez de garantías civiles acogió la acción de protección interpuesta por la Defensoría del Pueblo para que el gobierno central pague los salarios que deben a los funcionarios públicos. José Carlos Alvarado nos cuenta que el magisterio estará atento al cumplimiento de este dictamen debido a la situación precaria de los docentes a nivel nacional. ¡Adelante, magisterio! El resultado se dio en una convocatoria con docentes, miembros de la Unión Nacional de Educadores y representantes de la Defensoría del Pueblo. La acción de protección interpuesta por esta entidad para que el gobierno pague los salarios de los servidores públicos a tiempo fue concedida por un juez de garantías civiles. La vicedefensora Zaida Rovira detalla que esta medida debe cumplirse esta semana. En este caso de acción de protección acarrea destitución. La autoridad que no cumple la orden de un juez o de una jueza dentro de una acción de protección es destituida.
En días pasados, el magisterio ecuatoriano debatía sobre un posible paro virtual, pero desde la UNE aclaran que existen profesores que no se conectan a las clases por falta de dinero. No hemos llamado a ninguna paralización. Lo que está pasando es que el maestro, los trabajadores públicos no pueden conectarse porque no podemos pagar ni el celular, no podemos pagar ni el internet. Pero en Azuay sí lo hubo. Docentes de ciertos planteles realizaron el denominado paro digital. Los docentes que no vamos a iniciar las actividades educativas son los docentes que hemos aportado estos 5 meses, ya casi 6 meses de pandemia, con $15 millones mensuales en pago de servicios de internet. Por ello, los maestros solicitan a la ministra de Educación que cumpla dentro de los primeros 5 días del mes con los pagos, como lo establece la acción de protección. Se espera que el Ministerio de Educación realice un pronunciamiento sobre el dictamen de esta medida. En temas políticos, hoy vence el plazo para que los precandidatos acepten su postulación de manera personalísima e indelegable ante el Consejo Electoral. Esta mañana llegó el binomio por el movimiento Construye, pese a que Juan Fernando Velasco duda si presentaría su candidatura oficial. Alex Ceballos nos cuenta que al momento hay 15 precandidatos a la presidencia. Caminando despacio y en el último día de plazo, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes del movimiento Construye llegaron para firmar la aceptación de sus precandidaturas para las elecciones presidenciales de 2021. Venimos a cumplir con un trámite formal que ya habíamos anunciado con respecto a esta postulación y venimos a aceptar formalmente la postulación. Aunque junto a su binomio cumplió con el procedimiento, Juan Fernando Velasco, todavía ministro de Cultura del actual gobierno, aseguró que no sabe aún si inscribirá o no oficialmente su candidatura el próximo 18 de septiembre. ¿Se inscribirán ustedes como candidatos ya? Es una decisión que tomaremos, como lo hemos anunciado ya, Ana María y yo juntos, en el momento que sea pertinente. Este miércoles se registró menos movimiento de candidatos. Se ha solicitado que las autoridades nacionales que ustedes hayan precandidatizado, electo internamente, tengan que presentarse personal indelegablemente en las instalaciones de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas para los nacionales. Hasta el momento, 16 binomios presidenciales han confirmado su aceptación para las próximas elecciones. El asambleísta social cristiano Henry Kronfle menciona que la alianza entre su partido y el movimiento Creo no es de papel y su fin es juntar sus fortalezas para solucionar los problemas económicos del país y enrumbarlo hacia la prosperidad sin personalismos y con una alta dosis de madurez. Indicó que las maquinarias políticas trabajarán por primera vez en conjunto. Y mientras la sorpresa por el acuerdo político entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo se va asentando, desde las organizaciones van contando cuáles son los alcances de esta conjunción que dicen está asignada por la madurez política. Una alianza política real que tiene metas como son el empleo y la prosperidad, pero que tiene también valores que es lo que nos permite juntarnos, que son justamente la institucionalidad, que son la libertad, que son la defensa de los valores de la familia, que es el progreso, que es la democracia. La alianza es pragmática, dicen, lejos de los personalismos, que reconoce las fortalezas de cada organización política y que tiene como objetivo ganar las elecciones. Esto no es un tema de personas, esto es un tema de instituciones. La alianza política se hace entre dos partidos políticos. Si bien es cierto, Jaime Nebote es un líder del Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano tiene una maquinaria, usted sabe el número de alcaldes, el número de prefectos, el número de presidentes de juntas parroquiales, de dirigentes a todo nivel, a nivel nacional, a nivel provincial. Entonces es importante entender que esto es una alianza real y que esto no pivotea en una sola persona. Y que todos harán campaña por todos, que la alianza no es de papel, que los apoyos son totales, que son reales, que ya se verá en los hechos y no solo en los discursos. Juntos sostienen que la oferta que le pueden hacer al país es mucho más amplia. El país está en un problema económico terrible, sabemos administrar, tenemos experiencia en la administración y sobre todo hemos demostrado éxito. Y por el otro lado, pues si no se roba, la plata también debe de alcanzar. Entonces hemos demostrado ser gente impoluta, no estar envueltas en ningún escándalo de corrupción, transparentes y honestos, y en ese sentido, pues con conocimiento, con la voluntad, con el entendimiento de la problemática,
con el éxito obtenido, replicando ese éxito a lo que es el país y sobre todo con la honestidad, tendremos que sacar este país adelante. Y que ese es el objetivo, el fin primero. La propuesta está en construcción. Resta ver cómo la toma el electorado. Vamos a la pausa y al regresar, el transporte interprovincial se reactiva en Quito con el 40% de frecuencias. Les tenemos el detalle de las medidas que se mantendrán cuando finalice el estado de excepción en la capital. Seguimos con más información. Desde hoy, el transporte interprovincial en Quito se reanuda tras 6 meses de paralización. Las autoridades aclaran cuáles serán las medidas que se mantendrán una vez que concluya el estado de excepción en el país. Desde la terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito, Andrea Báez nos informa. El COE Nacional decidió mantener las medidas de restricción después del 12 de septiembre, es decir, cuando culmine el estado de excepción, excepto el toque de queda. Por el momento se da cumplimiento a lo aprobado ya por parte de las autoridades, que es la reactivación del transporte interprovincial en la capital con el 40% de frecuencias de transporte. Después de 168 días de paralización por la emergencia sanitaria, el transporte interprovincial en Quito se reactiva. Las terminales terrestres pueden operar con el 40% de frecuencias de transporte y cada unidad con una capacidad máxima de 75% de su aforo. Quien no use mascarillas no podrá ingresar a la terminal y quien se la quite adentro también será retirado de las terminales. Antes de ingresar a la terminal estamos limpiando las unidades por fuera y también al salir se les coloca un sello, un sticker en las puertas para que no puedan subir pasajeros durante el trayecto de terminal a terminal. Esto es una de las medidas aprobadas por las autoridades para retornar progresivamente a una nueva normalidad, y esto se mantendrá a pesar de que el estado de excepción rige hasta el 12 de septiembre, pues aclaran que las restricciones continuarán. Lo único que se elimina es el horario de toque de queda y la suspensión de reuniones privadas. Pero no olvidemos que de aquí a un largo plazo, el país continuará en emergencia sanitaria. Eso tenemos que aclararle. La semaforización igualmente de agosto va a continuar en el mes de septiembre. Obviamente, hasta cuando termine el toque de queda, ahí tendremos algunos cambios. Los municipios continuarán con las competencias en el control de movilidad y del espacio público. En Quito, por ejemplo, según ordenanza, continuará siendo de manera obligatoria el uso de mascarilla y el distanciamiento social en la vía pública. A escala nacional, los eventos públicos continúan suspendidos, aunque no exista el estado de excepción. En el tema del trabajo, porque hay mucha gente que piensa que el teletrabajo ya se terminó a partir de la segunda semana de septiembre, y no es así. El Ministerio de Trabajo, que es el que da la política nacional, ha dicho que el teletrabajo tiene que seguir priorizado. También continuarán suspendidos los lugares de diversión como discotecas y karaokes en todo el país. Las autoridades han mencionado que establecerán normativas que tendrán como objetivo primordial mantener las normas básicas de bioseguridad, como la utilización de mascarilla y el distanciamiento social. Gracias, Andrea. Asimismo, el municipio de Guayaquil controlará los horarios, el aforo y el reinicio de actividades de negocios en la ciudad una vez que concluya el estado de excepción el próximo 12 de septiembre. La alcaldesa Cintia Viteri confirmó que será el COE cantonal el encargado de las nuevas regulaciones, incluyendo el tránsito vehicular. Más detalles con William Young. El 12 de septiembre culminará el estado de excepción en el país, pero en Guayaquil las restricciones por la emergencia seguirán. La alcaldesa Cintia Viteri señaló que no es momento de relajarse y por eso las medidas continúan. Tienen que tener claro que ahora es el municipio, a partir del 13 de septiembre, quien controlará todo tipo de reuniones, horarios, aperturas y eventos que se den en la ciudad de Guayaquil, incluyendo el tránsito vehicular.
Es decir, que la circulación vehicular por placas se mantendrá en septiembre. Las que terminen en dígito impar transitarán los lunes, miércoles, viernes y los domingos 13 y 17, mientras que los vehículos con placas que terminen en número par circularán martes, jueves, sábados y los domingos 6 y 20 de septiembre. Quienes lo incumplan serán sancionados con $200 y 9 puntos menos en su licencia de conducir. Las disposiciones de los dígitos se mantiene todo el mes de septiembre, repito, hasta que el COE cantonal dé alguna otra disposición. Para eso nosotros vamos a mantener los controles. Y la ciudadanía pues debe de colaborar, debe haber ahí una corresponsabilidad. Mire que la pandemia todavía está vigente y el bienestar es para todos. El aforo en hoteles será del 30% según el municipio, mientras que en negocios como restaurantes el aforo pasará del 50% al 75%, pero la alcaldesa hace una aclaración. Bares y discotecas no voy a abrir el 13 de septiembre. Como les dije, vamos avanzando pasito a pasito. De esa manera yo puedo controlar el nivel de contagio en la ciudad de Guayaquil, que para ponerlos al día estamos a la baja, todavía a la baja, gracias a Dios. La próxima semana se reunirá el COE cantonal para evaluar si se reabren o no más parques y negocios en Guayaquil. Más adelante en Televistazo, por varias horas, decenas de bomberos lograron combatir un incendio forestal que consumió cerca de 50 hectáreas en Manabí. Además, intenso operativo en el suburbio de Guayaquil. 11 viviendas fueron allanadas. Los gendarmes estaban tras la pista de una banda de sicarios y asaltantes. Más noticias. La comprobación científica de que sí es posible la reinfección por coronavirus trae consigo el temor de un posible rebrote de la enfermedad. Los investigadores, sin embargo, dicen que estos casos de recontagio son minoría, pero que nos obligan a estar todavía más alertas. En tiempos de pandemia es posible clasificar a la gente en dos grupos, los que ya se contagiaron y los que aún no han tenido la enfermedad. Ahora hay que meter un poquito, un grupo pequeño de personas que son aquellas que ya han estado en contacto con el virus, pero que pueden reinfectarse. Paul Cárdenas es uno de los investigadores de la Universidad San Francisco de Quito que lograron comprobar un caso de reinfección en la capital y que ahora mismo están trabajando en dos casos posibles de Guayaquil. Estamos justamente ahora secuenciando los dos genomas. Tenemos reportes en otras ciudades, en otras provincias, pero como digo, solo hasta secuenciar no vamos a poder comprobar, a decir que estos casos en realidad son confirmados de reinfección. Es que, claro, para establecer sin lugar a dudas que se trata de una reinfección hace falta todo un trabajo científico. Pero poco a poco los médicos saben que en la práctica los casos comenzarán a diagnosticarse solo por los síntomas. Y los médicos generales y especialistas lo detectarán por PCR, porque no todo paciente se lo puede llevar a un estudio de biología molecular en Quito para poder determinar el linaje o la cepa. Yo he tenido una paciente que el mes de marzo tuvo COVID, luego en abril y mayo y junio un PCR negativo, le hice el seguimiento, y en julio ya presentó un PCR positivo, es decir, un hisopado positivo para COVID. El hecho de que ya se haya comprobado científicamente que las reinfecciones sí existen no quiere decir que todos los que ya tuvieron coronavirus van a reinfectarse. Los investigadores dicen que son solo unos pocos casos. El problema es que no es posible predecir quién está en riesgo y quién no. Muchos reportes decían, vamos a vivir otra ola de pandemia, 4 meses se están acabando los anticuerpos, va a pasar otra vez lo mismo, por ejemplo, en Guayaquil. No, eso estamos seguros que un pico tan alto no va a pasar porque las personas que no desarrollan inmunidad no son la mayoría. ¿Que cuántos casos de reinfección habrá? Imposible saberlo, al menos no por ahora. Por ende, las recomendaciones de siempre siguen más vigentes que nunca. Lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento social. Al menos 50 hectáreas fueron consumidas en un incendio forestal en el humedal La Cegua del cantón Chone, en Manabí. En esa zona se levanta información para determinar las afectaciones ambientales en esta reserva natural.
Lo que habría comenzado como una quema agrícola se convirtió en pocas horas en un incendio forestal de gran magnitud. Sucedió al terminar la tarde del martes en el ingreso a la parroquia San Antonio en Chone, Manabí. Al caer la noche, la emergencia demandó la intervención de 30 bomberos, quienes lograron controlar el fuego cerca de la 1 de la madrugada. 3-4 metros de alta las llamas. En una parte se pudo controlar, en la mayoría se controló en base a trabajo manual. La zona afectada es parte del humedal La Segua. Personal técnico de la prefectura investiga el impacto ambiental. Estamos constatando de que son aproximadamente 50 hectáreas que se han flagelado, que se han deteriorado. Pero la afectación abarca mucho más, pues hay flora y fauna perjudicada, especialmente animales silvestres como reptiles. Esta serpiente matacaballo logró huir y quedarse a pocos metros de las llamas, mientras que una tortuga con su caparazón quemado fue rescatada y será sometida a un tratamiento, pero otras, en cambio, fueron calcinadas. El humedal La Segua tiene 1.742 hectáreas. Allí convergen los ríos Carrizal y Chone y solía tener una profundidad de 4 metros de agua, pero en estos días luce prácticamente seco. El alcalde de Chone reconoce que la deforestación, la falta de lluvias y las actividades agrícolas y acuícolas han afectado la reserva. La reducción del espejo de agua está aproximadamente al 50% en este momento y recordemos que estamos en mes de septiembre, faltan algunos meses para culminar el año o que inicien las lluvias. Un panorama propicio para que eventos como incendios forestales acaben con lo que queda del humedal. Esta madrugada 2 personas fueron capturadas como sospechosas de pertenecer a una banda delictiva que protagoniza hechos violentos en Guayaquil. Diego Cuenca nos informa que las detenciones se realizaron durante un operativo policial en 11 viviendas en el suburbio de la ciudad. Agentes de la policía llegaron la madrugada de ese miércoles hasta el suburbio de Guayaquil. Buscaban desarticular una banda delictiva que se dedicaba al sicariato y robos en varios sectores de la ciudad, donde se ha reportado hechos violentos. A fin de mitigar la violencia que hay en la ciudad, la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional están haciendo las respectivas allanamientos y verificación y levantamiento de indicios que puedan dar con el paradero de estos sujetos que están causando zozobra aquí en la ciudad de Guayaquil. Los uniformados allanaron 11 viviendas y capturaron a 2 personas. En el operativo decomisaron un arma de fuego, droga y $33,000 en efectivo, por lo que la policía investiga de dónde procede ese dinero. Los detenidos ahora tendrán que responder ante las autoridades judiciales por las acusaciones. La policía alerta sobre una nueva modalidad de robo tras capturar a 2 delincuentes que asaltaron a un taxista informal al que se le llevaron su vehículo. Los ladrones fingieron ser pasajeros y utilizaron mentol para untarle en los ojos del conductor e impedir que se defienda. La víctima, un taxista informal, relata los duros momentos que vivió luego de que 2 hombres abordaran su vehículo cuando circulaba por la calle Pedro Pablo Gómez en Guayaquil. Y 2 tipos me alzan de la mano para que les haga una carrera y ellos me dijeron que lo lleve hasta la altura de Almagro, que es aquí afuera. Al llegar al supuesto destino, el sujeto que se habría sentado atrás del conductor sacó un frasco de mentol y le untó un poco sobre sus ojos, lo que le causó irritación de inmediato. Y a lo que yo me estaciono, el tipo que iba atrás mío me llena los ojos y me hunde los dedos en la vista con mentol. Me dejan ciego. Se baja y mueve la palanquita del asiento y la tiran para atrás mi asiento y me hacen dar la vuelta así y quedé atrás de mi asiento. El chofer, quien lleva 10 años ejerciendo este oficio, dice que es la primera vez que le roban bajo esta modalidad, por lo que pensó lo peor. Y ellos me decían, colabora, me dice, porque si no te metemos un tiro, dice. Colabora, no hagas bulla, estate tranquilo, dice. Luego de 1 hora de recibir insultos y amenazas en su propio carro, lo abandonaron y se llevaron su vehículo. Tras la alerta, la policía localizó el auto en el cantón Durán mediante el sistema de rastreo satelital. A bordo estaban los 2 autores del robo.
versiones de moradores del sector del sur, donde que también otro vehículo había bajado las cosas del vehículo, el radio, algunas pertenencias del otro vehículo. Estamos hablando que en este acto participaron aproximadamente 2 vehículos. Como evidencias, les decomisaron 2 celulares y el frasco de mentol que usaron durante el asalto. Hay nuevas modalidades, le han puesto mentol, indica a la persona perjudicada en sus ojos y que se ha quedado ardiendo los ojos, no podía ver bien. Los 2 detenidos fueron trasladados a la unidad de flagrancia, mientras el dueño del carro empezó los trámites para recuperarlo. Un vehículo aparcado dentro del garaje de una vivienda terminó cayendo al patio de otra casa en Guayaquil. En su interior estaban 2 menores de edad, quienes pese a caer de una altura de 5 metros y afortunadamente solo presentaron heridas leves. Como una escena de película, así describieron los vecinos de la cooperativa Carlos Magno lo que ocurrió anoche en este sector del noroeste de Guayaquil. Y es que decían que no es común ver que un vehículo literalmente vuele y aterrice en una casa. Lo cierto es que este auto terminó en el patio de una vivienda tras rodarse desde un garaje sin paredes. Al parecer estaban lavando el carro y se les fue el freno y como no tiene pared, se fue hacia abajo. Que aparentemente pues por una mala manipulación del freno de mano de los seguros del vehículo, pues el carro se ha deslizado hacia la parte de atrás. En el mismo se encontraban 2 niños que quedaron atrapados dentro del vehículo. Fue un milagro que los menores de edad apenas resultaran con golpes leves. Los niños están golpeados, asustados por la impresión que tuvieron, cayeron aparatosamente casi 4 o 5 metros abajo. Y eso hace pues que asuste pues hasta un adulto, ¿no? La emergencia alarmó a todos en el barrio. La dueña de la casa donde cayó el auto indicó que estaba junto a su familia en la sala cuando sucedió el accidente. Sentimos fue el golpe, nada más. No sabíamos ni qué mismo era. Cuando salimos al patio, vimos el carro ahí que estaba con la trompa para arriba contra la pared. Hay daños materiales del automotor, más no pérdida familiar ni heridos algunos. Hasta el cierre de este informe, las labores para retirar el vehículo continuaban. Con este reportaje estamos despidiendo este espacio informativo, Tania. Volveremos con más noticias a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.